Hola, saludos a todos. Mi nombre es Antonio Díaz y soy profesor de violín y viola en Casa de la Cultura de Autlán. Como ustedes saben, debido a la contingencia por el COVID-19, no podemos estar dando clases normalmente como lo hacemos en las instalaciones de Casa de la Cultura. Durante ese tiempo que no podemos dar las clases normalmente, los profesores de Casa de la Cultura de Autlán nos unimos al movimiento Botiquín Cultural y estaremos compartiendo información interesante, música con ustedes para que durante este periodo de cuarentena puedan acercarse un poco más a las diferentes manifestaciones artísticas que se imparten en Casa de la Cultura Autlán. En este caso, un servidor va a compartir algunos videos, algunos apuntes que pueden resultar interesantes para ustedes sobre los instrumentos de cuerda frotada. En este video vamos a conocer cómo producen su sonido, diferentes técnicas que hay para tocarlos y también un poco sobre su construcción, algunos detalles interesantes, de tal manera que si a ustedes les resulta interesante este contenido, pueden consultarlo periódicamente como se está compartiendo en las redes sociales del gobierno de Autlán. Y posteriormente, cuando termine la contingencia, si ustedes están interesados en tocar alguno de esos instrumentos, pues con mucho gusto los esperamos en Casa de la Cultura. Incluso si tienen alguna pregunta o que alguna duda respecto a lo que abordemos en este y en próximos videos, pueden hacérnoslo llegar en los comentarios y nosotros estaremos consultándolos para intentar en la medida de nuestras posibilidades darles respuesta. Bien, vamos a iniciar por ver qué es un instrumento de cuerda frotada. Los instrumentos de cuerda frotada de los que vamos a hablar actualmente son instrumentos que llamaremos de cuerda frotada modernos. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero, primeramente, los instrumentos de cuerda frotada son aquellos que producen su sonido por la fricción de las cuerdas debido al frotamiento de estas con un arco. La familia de los instrumentos de cuerda frotada modernos, que llamaremos así porque nos centraremos únicamente en los instrumentos que prevalecen tocándose hasta nuestra época, de los que hay más repertorio para ellos escrito. Desde luego, instrumentos de cuerda frotada hay muchísimos y no solo en Occidente, hay en muchas partes del mundo vestigios de estos instrumentos. Nosotros nos vamos a centrar en 4, que es el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. El violín es el más agudo de estos, es el más popular también. La viola es un instrumento intermedio, su sonido se encuentra entre los graves del violín y los agudos del violonchelo. El violonchelo, que es un instrumento de sonido grave, y el contrabajo, que es el más grave de estos. Los instrumentos de cuerda frotada son de vital importancia en las orquestas porque producen timbres mucho más matizados que los instrumentos de cuerda no frotada, como podría ser un instrumento de cuerda pulsada, la guitarra, o un instrumento de cuerda percutida como el piano. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con estos matices que tienen capacidad de producir estos instrumentos. Bien, viendo el punto número 1, producen su sonido por la fricción de las cuerdas debido al frotamiento de estas con un arco. El arco es lo que utilizamos para producir el sonido de estos instrumentos y consta de una vara generalmente de madera de Pernambuco, aunque también hay actualmente arcos con materiales más modernos como fibra de carbono, pero generalmente son de madera de Pernambuco. Tienen unas cerdas que son de crin de caballo, a estas se le pone una brea o una resina para que favorezca la fricción con el arco, con la cuerda y haya un mejor agarre y se produzca el sonido. El arco es la voz del instrumento. El sonido del instrumento va a depender del arco, cómo lo empleemos nosotros al momento de tocar. Y hay varios factores. Uno es la tensión del arco, el punto de contacto, la velocidad, la presión y los golpes de arco. Esto lo explicamos a continuación con una viola. Habíamos dicho que el arco es la voz del instrumento, es el que se encarga de que el instrumento tenga sonido. Vimos que el sonido del instrumento depende de la tensión del arco. Vamos a explicarlo. Aquí en este tornillo que tenemos aquí en el arco, cuando nosotros lo ajustamos, podemos manipular la tensión de las cerdas del arco. Estas son las cerdas que habíamos dicho son de crin de caballo. Si yo tenso el arco, tenso las cerdas, cambia la manera en que se va a producir el sonido. Vamos a ver un ejemplo. Si yo froto con las cerdas prácticamente sin tensión, vamos a ver qué sonido nos produce. Incluso aquí
pues ya las cerdas están topando con la vara. Lo recomendable es tenerlo pues esa tensión de gusto de cada ejecutante, pero siempre se debe mantener esta curva. Generalmente cuando vamos iniciando lo tensamos de más y esta curva se pierde, y eso sí no nos ayuda mucho a tener un buen sonido, ni es bueno para el arco, se maltrata. Y vamos a escuchar ahora cómo se escucha cuando tensamos las cerdas. Cambia, ¿verdad? Bien, depende de la tensión, pero también de la tensión del punto de contacto. ¿Qué es el punto de contacto? Es la parte en que vamos a tocar con el arco las cuerdas del instrumento. Si vemos, si tocamos aquí pegado al puente, hay mucha tensión en comparación con la tensión que hay aquí, en comparación con la tensión que hay acá, o con la tensión que hay acá. Eso también repercute en el sonido del instrumento. Si yo toco pegado al puente, o una técnica que se conoce como punticello, vamos a escuchar. Bien, incluso hay unas partes que no suenan muy bien. Hay que trabajar esa parte de la técnica. Suena diferente, así toco yo en medio del puente y la tastiera. Y si yo toco aquí sobre la tastiera o sul tasto, cambia el sonido de nuestro instrumento. Bien, eso tiene que ver con el punto de contacto. La velocidad del arco también. Suena diferente si yo toco así, o si toco, dependiendo de la velocidad con que nosotros pasemos el arco, va a cambiar el sonido. La presión que hay en el arco, eso es una de las cosas más importantes y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento de cuerda frotada, y es controlar esa presión. El arco, por su naturaleza, en el talón es más pesado que en la punta. Incluso si yo balanceo el arco, por aquí, lo que se conoce como el punto de balance, pues vemos que esta parte del arco es igual de pesada que toda esta de acá. Entonces nosotros tenemos que ir controlando esa presión. Aquí hay más presión de la que hay acá por el peso natural que hay en el talón. Voy a pasar el arco por la cuerda sin controlar la presión, únicamente pasando el arco y el sonido natural que produce este por su propio peso. Si ustedes notan, aquí hay mayor sonido por el peso. Cuando estamos aprendiendo y no controlamos esto, pues tenemos que sostener el arco y corremos el riesgo de, cuando estamos tocando en el talón, tener un sonido muy rasposo. Posteriormente, conforme lo vamos controlando, pues tenemos un mejor sonido. Pero también muchas veces nos pasa que ese sonido no es estable, no es homogéneo. Por ejemplo, cuando llegamos a la punta, el sonido se nos fue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con el dedo índice, lo que nosotros hacemos es controlar la presión que va a haber en el arco. Entonces, cuando comenzamos a tocar en el talón, mantenemos la presión. Conforme nos vamos acercando a la punta, vamos añadiendo presión para que el sonido suene uniforme. Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo que yo hice fue ir, en la medida que deslizo el arco hacia la punta, ir añadiendo presión. Lo mismo cuando comenzamos acá. Si no tenemos presión al principio, lo que hay que hacer es añadirla y controlarla hasta el final. Cuando vamos aprendiendo, pues lo primero que nos suena es esto. Que nos tiembla la mano y cambia el sonido del instrumento. Y también vimos algo que se conoce como golpes de arco. El golpe de arco, así le llamamos a las diferentes técnicas que tenemos para atacar la cuerda del instrumento.
Suena diferente tocar así a tocar así. Es muy diferente, ¿verdad? Cambia. Pues bueno, eso lo vamos a ver en ejemplos con músicos y con músicos profesionales. Vimos que cambia muchísimo. Si yo tengo una mala técnica de arco, van a sonar ese tipo de sonidos que todos los que tocamos un instrumento de cuerda frotada en algún momento tuvimos. Bien, lo de la técnica, pues hay muchísimas técnicas diferentes que, como ya vimos, cambia el sonido. Hay algunas muy interesantes que aprovechan precisamente la naturaleza del arco. Por ejemplo, vimos que aquí hay un punto de balance. Entonces, si nosotros tocamos en el punto de balance y ensayamos la mano derecha y hacemos algunos ejercicios, podemos obtener un golpe de arco que se llama spiccato, que el arco va rebotando de la cuerda, miren. Lo que hace que el sonido suene más ligero, las notas más cortitas. Muy diferente si tocamos algo un poco más marcato o de taché. Bueno, aprovechen la naturaleza del instrumento. También cuando tocamos algunas dinámicas es lo que los compositores utilizan para que la música no suene plana, no suene un mismo volumen. Tenemos algo conocido como crescendo, que es cuando el sonido va de menos a más, o diminuendo, cuando el sonido va de menos a más, y crescendo cuando va de menos a más y de más a menos. Si nosotros tenemos un crescendo y después tenemos notas que tienen una función atmosférica, como podría ser esto, pues aprovechamos que aquí tenemos peso y acá tenemos menos peso y podemos facilitar que el sonido sea con menor volumen. Si tenemos un crescendo, el sonido tiene que crecer, pues podemos iniciar tocando en la punta, aprovechando que hay menos presión, no se la vamos a añadir, y que de manera natural el sonido crezca conforme nos acercamos al talón. ¿Podría ser así? Si eso le añadimos un poco de técnica de la mano izquierda, como el vibrato, pues podemos obtener sonidos, efectos así. ¿Sí? Bueno, son diferentes recursos los que se utilizan. Hay muchísimos golpes de arco y eso lo vamos a escuchar con ejemplos musicales. Aquí tenemos una imagen de un violín. Aquí podemos ver algunas partes como el cordal, es donde van sujetadas las cuerdas, las clavijas donde se afina, este es el puente, este es el arco y sus partes, el talón, la parte media del arco, la vara y la punta, estas son las cerdas. Algo interesante sobre los instrumentos y cómo producen su sonido es la fabricación de estos. Aquí tenemos un instrumento y sus partes. Esta es una tapa frontal sobre la que va montada el puente, que a su vez sobre él van las cuerdas. Cuando las cuerdas vibran, transmiten su vibración al puente. El puente transmite esta vibración a esta tapa frontal. Esta tapa transmite su vibración a la tapa posterior a través de esta columna de madera de picea que se llama alma, que es la que se encarga de transmitir esta vibración a la tapa posterior y que todo el instrumento entre en vibración. Esto es algo muy interesante y lo compartirá con nosotros de una manera muy profesional el maestro Álvaro Escalante, un laudero profesional que nos habla sobre el alma, la importancia que tiene, su colocación y que finalmente repercute en el sonido del instrumento. Vamos a ello. Preguntabas del alma. Bueno, los instrumentos tienen alma. En primer lugar, los
constructores, los lauderos, le ponemos el alma. Pero después, el alma es aquello que junta lo de arriba con lo de abajo. Porque el alma va a estar escondida entre la tapa del violín y el fondo. Digamos que las costillas fueran transparentes, el alma, que es un palito, es una columna que junta lo de arriba con lo de abajo. Y se mete por aquí, por la F, y es como si fuera una columna que va a detener el techo, que es esta bóveda, y el piso, que es la madera de arce que le da estructura. Entonces, aquí tenemos, mira, el alma de un violonchelo. Este es el alma de un violín. Es cuestión nada más de tamaño, pero es idéntico. Sigue siendo la misma madera de Picea excelsa, que no pesa nada. Y dependiendo de dónde se coloque el alma, estamos hablando de 1 milímetro más para acá o 1 milímetro más para allá, nos va a dar más agudos, más graves, un sonido más amable, más suave o un sonido más estridente, más pujante. Ahora, cuando un violonchelo viaja, debido a los cambios de humedad, a los cambios de presión, es probable que el alma quede floja o el alma se caiga. Y entonces es necesario cambiarle el alma. No es fácil cambiar el alma, es difícil, pero los expertos nos dedicamos a ello y ya sabemos, tengo que cambiarle el alma al violonchelo, me voy a tomar la tarde para solo de concentrarme en el alma. Luego viene el músico y hace la prueba y nosotros oímos si el instrumento está respondiendo bien, si está apretado, si está demasiado flojo, si hay equilibrio entre graves y agudos, las posiciones bajas, las posiciones altas. Todo eso se regula, se ecualiza con el alma. El alma es el ecualizador del sonido del instrumento. Agudos, graves. Brillo, profundidad. Pues bien, esto fue todo por hoy. En próximos videos estaremos compartiendo más a detalle cada uno de los instrumentos, estaremos escuchando breves historias sobre el violín, su repertorio, algunos ejemplos musicales también, recomendando desde luego algún canal de YouTube que comparta este contenido, alguna plataforma en específico. También escucharemos más sobre la viola, sobre el violonchelo y sobre el contrabajo, y también abordaremos algunos géneros musicales como la música de cámara, el cuarteto de cuerda, las sonatas para violín, para cello, para viola, para contrabajo. Nos vemos en otra ocasión.